La silenciosa llegada de un único sobre blanco al Palacio de Kensington desató una tormenta que nadie podría haber previsto, una prueba de ADN que prometía revelar el secreto final de Diana. Pero cuando Kate lo abrió, la verdad la dejó sin aliento, temblorosa y entre lágrimas. Desde las sospechas que rodearon la vida de la princesa más famosa hasta los secretos de la corona, hoy descubriremos por qué este hallazgo podría ser el escándalo más grande en la historia moderna de la monarquía británica. Llegó sin previo aviso, colado en su correo matutino como si fuera solo otra aburrida sesión informativa de los asesores del palacio. Pero el sello le resultaba desconocido, un lacre grueso sin un escudo reconocible, y la escritura del frente no mostraba rastro alguno de las formalidades reales habituales. Kate dudó al principio, asumiendo que se trataba de un error. Sin embargo, algo en él la impulsó a abrirlo de todos modos. Dentro, una sola página, un encabezado de laboratorio que no reconoció en negrita en la parte superior decía: Confidencial, informe de ADN. Sus manos se congelaron mientras sus ojos escudriñaban las líneas de abajo, las palabras la agarraban como un viento frío, nombres que conocía demasiado bien. Frases que nunca pensó que vería juntas, con las implicaciones derrumbándose antes de que su mente pudiera comprenderlas por completo. La prueba comparó a su difunta suegra, Diana, con otro nombre que apenas reconocía, pero que ya no podía olvidar. Y entonces llegó la impactante conclusión, escrita con absoluta claridad clínica, que confirmaba lo que los rumores palaciegos solo se habían atrevido a insinuar. Se le cortó la respiración, se le hizo un nudo en la garganta y le temblaron tanto los dedos que casi dejó caer el papel. Lo leyó una y otra vez, pero el resultado no cambió, era innegable. Lo que sostenía no era solo un trozo de papel. Era una bomba de relojería envuelta en un sobre silencioso, a punto de destrozar los muros de Buckingham. Retrocedió un paso tambaleándose, apretando el informe contra el pecho mientras sus ojos recorrían la habitación. A lo lejos, la tenue risa de sus hijos flotaba por el pasillo, felizmente ajena a la tormenta que ahora azotaba su corazón. Allí de pie, comenzaron a aflorar recuerdos de conversaciones en voz baja durante la cena y miradas de reojo de Charles a lo largo de los años. Esos momentos que antes consideraba inofensivos, ahora estaban teñidos de una verdad inconfundible que ya no podía ignorar. Durante meses, quizá años, había habido rumores. Un linaje oculto. Una niña que llevaba la sangre de Diana, pero no su nombre. Kate siempre lo había descartado como un chisme cruel. Pero aquí, en sus manos temblorosas, estaba la prueba de que la fachada perfecta de la monarquía oculta algo más oscuro, algo indescriptible. El momento no pudo haber sido peor. La tensión entre ella y el príncipe ya había llegado a un punto crítico por cómo gestionaba ciertos deberes reales. Pero ahora lo veía desde otra perspectiva. ¿Lo había sabido desde el principio? ¿Era por eso que se esforzaba tanto por controlar su imagen, por mantenerla a raya? Lo que ella descubrió podría destruir la monarquía, y ahora entendía exactamente por qué tanto se habían esforzado tanto por mantenerlo oculto. Kate se hundió en la silla más cercana, con la mirada fija en las palabras condenatorias, y las mejillas humedecidas antes de darse cuenta de que estaba llorando. El sonido de sus propios sollozos llenó la habitación, por lo demás silenciosa. Aún no sabía qué hacer, en quién confiar ni a dónde ir. Pero una cosa era segura, jamás podría ignorar la verdad. Mientras Kate asimilaba los impactantes resultados, los recuerdos de las advertencias y las palabras veladas de Diana comenzaron a resurgir, y todo empezó a encajar. Antes de su trágica muerte, Diana dejó enigmáticas advertencias no solo para sus hijos, sino también para la futura reina. Palabras que Kate consideraba sentimentales, de repente adquirieron un peso aterrador. Mucho antes de ese día, Diana había tejido sus miedos en palabras que nadie había comprendido del todo en aquel momento. Guardadas en su diario, escritas con la mano apresurada, casi frenética, de una mujer atrapada por muros que se cernían sobre ella, confesó una verdad, demasiado peligrosa para decirla. Kate recordaba haber visto fragmentos de esas entradas una vez durante una exposición en Althorp, con las palabras escritas como un dolor poético. Pero allí, de pie, con el informe de ADN en la mano, esas mismas palabras la impactaron de forma diferente. Diana había escrito: algún día lo sabrá, cuando sea lo suficientemente fuerte, comprenderá por qué nunca pude decirlo en voz alta. Las manos de Kate temblaban al recordar más. Las cartas que Diana le había enviado a su confidente más cercana, una mujer a la que Kate apenas conocía, hablaban de algo que había descubierto al final de su matrimonio. Un secreto que, según advirtió, debía permanecer oculto a toda costa. Esas cartas, ahora imposibles de descartar como paranoia, insinuaban que la empresa haría lo que fuera por preservar su imagen, incluso si eso significaba silenciar la verdad para siempre. La forma en que Diana escribió sobre ellos no solo como una familia, sino como una máquina. Calculadora y despiadada,
le provocó un escalofrío a Kate mientras recomponía todo. Incluso las conversaciones que Kate había tenido con Charles años atrás adquirieron un cariz siniestro. En una ocasión, él había comentado con indiferencia que algunas partes de la vida de Diana era mejor dejarlas enterradas, con un tono tan brusco que ella no se había atrevido a presionarlo más, pero ahora podía percibir el desdén tras esas palabras, la silenciosa amenaza que las envolvía. No era solo dolor lo que cargaba, sino el peso de la certeza. Y entonces surgió esa conexión premonitoria, algo que nadie se atrevía a decir en voz alta, pero todos se mantenían al margen. El tiempo que Diana pasaba fuera del palacio, sus encuentros discretos, la sombra de un hombre que nunca se nombraba, pero siempre presente en sus historias, de repente se sintió menos como un chisme y más como una profecía. Imágenes de las luchas de Diana y su dolor público invadieron la mente de Kate. Ya no era solo la historia de una princesa trágica, sino un mensaje codificado de supervivencia. Recordó las inquietantes fotografías de Diana mirando fijamente a la cámara, con desafío y miedo a partes iguales. Kate finalmente comprendió que esas miradas estaban destinadas a alguien, a ella. Esta comprensión la impactó con una claridad sobrecogedora. Diana no solo había dejado un rastro de tristeza y rebeldía, sino un camino, específicamente para Kate, forjado a través de susurros, páginas y miradas, para que un día, cuando llegara el momento, Kate tuviera el valor de seguirlo. Y ahora, contemplando ese camino, Kate sintió la magnitud de lo que le aguardaba, oprimiendo su pecho como una corona de plomo. Decidida a descubrir la historia completa, Kate se embarcó en un viaje a través de los archivos ocultos de Diana, pero lo que allí encontró solo profundizó el misterio. Bajo los silenciosos pasillos de la propiedad familiar de Diana yacía un archivo secreto, resguardado, polvoriento y lleno de revelaciones que nadie se atrevía a tocar. Hasta ahora, Kate había llegado al Torp con la excusa de un retiro privado, un escape muy necesario de las miradas indiscretas de Londres. Al personal e incluso a William, les hablaba de soledad y reflexión, pero en el fondo sabía que estaba allí para confrontar las sombras del pasado. La extensa finca, con su grandeza y silencio, pareció contener la respiración al cruzar sus puertas. Cada habitación susurraba sobre Diana, sobre la belleza arruinada por la traición, sobre secretos no revelados. Y fue en ese silencio que Kate sintió una atracción, sabiendo que en algún lugar entre esas paredes se encontraba la siguiente pieza del rompecabezas que se había visto obligada a seguir. Tras una discreta conversación con una de las amas de llaves mayores, una mujer que había servido a la familia Spencer durante décadas, Kate fue conducida a una parte de la finca que pocos veían. Al final de un largo pasillo se alzaba una puerta estrecha, con el pomo de latón desgastado y las bisagras rígidas por años de desuso. La mano de la mujer se detuvo en el pomo, sus ojos se encontraron con los de Kate en una advertencia casi imperceptible, antes de alejarse en silencio. Sola ya, Kate abrió la puerta y sintió una ráfaga de aire frío, como si la habitación misma exhalara décadas de verdades ocultas. La habitación era pequeña, pero cargada de historia. Estantes cubrían las paredes y cajas estaban apiladas en un orden deliberado. Al principio, no era nada destacable. Retratos antiguos, libros de contabilidad polvorientos, papelería delicada con el escudo de los Spencer. Pero entonces, en un rincón, vio 3 cajas, separadas del resto, atadas con cintas descoloridas y marcadas con la inconfundible caligrafía de Diana. Para Catherine, cuando llegue el momento. Su corazón latía con fuerza al levantar la tapa de la primera caja, revelando cartas escritas con un tono apresurado y confesional. Las palabras de Diana brotaron como una mujer desesperada por preservar su verdad antes de que se la robaran. Kate leyó página tras página de reuniones secretas, conversaciones clandestinas e investigaciones silenciosas que Diana había emprendido sobre su propia vida. Entre los papeles yacían fotografías, descoloridas pero innegables, que mostraban a Diana con un hombre que Kate nunca había visto. Sus rasgos eran impactantes, casi majestuosos, y sin embargo, inquietantemente familiares. Bajo las cartas y fotos había algo que la dejó sin aliento. Un sobresellado con una simple etiqueta, ADN. Kate lo abrió y encontró resultados que indicaban que la propia Diana ya había comenzado a desentrañar el misterio que ahora consumía a su nuera. Las implicaciones fueron devastadoras. Diana no solo sospechaba algo, sino que lo sabía. Las manos de Kate temblaban mientras recorría el rostro del hombre, grabándolo en su memoria. Había algo en su expresión, algo en sus ojos, que le provocó un escalofrío. No pertenecía a esta familia, pero tenía un derecho a ella del que nadie se atrevía a hablar. Y la comprensión, lenta y cruelmente, la asaltó. No solo seguía una pista, sino que se encaminaba directamente hacia una tormenta que Diana ya había previsto. Mientras Kate rastreaba el rostro desde las fotografías hasta los registros reales, se dio cuenta de que la verdad era aún más explosiva de lo que había imaginado. Su nombre se susurraba solo en los rincones más oscuros de los chismes reales,
un hombre con los ojos de Diana y un derecho a la corona que nadie quería reconocer. Kate contemplaba las fotografías en sus manos, con el corazón latiendo con fuerza mientras las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de la forma más imposible. El hombre que aparecía una y otra vez en las cartas y fotos de Diana, siempre a su lado, pero siempre fuera de la vista, ahora se encontraba en el centro de un secreto demasiado peligroso para revelarlo en voz alta. Su presencia en la vida de Diana ya no era una especulación, estaba escrita de su puño y letra. Cada página de sus cartas hablaba de encuentros clandestinos, de momentos robados a espaldas del palacio. Diana claramente lo conocía de antes, y sin embargo, algo en su forma de escribir sobre él resultaba diferente, más que amistad, más que desafío. Algo íntimo e innegablemente deliberado. El pareccido era inquietante. Kate lo percibía en la curva de su mandíbula, en la profundidad de su mirada, en el cabello oscuro y rebelde que hacía juego con un rostro que creía conocer. Era el rostro de Harry, o mejor dicho, un reflejo de él, maduro y ensombrecido por años de exilio. El parecido era tan sorprendente que le provocó un escalofrío, y fue este parecido el que alimentó los rumores más feos. ¿Podría este hombre ser algo más que el confidente de Diana? ¿Podría ser la razón por la que Harry siempre parecía albergar una furia silenciosa, una sensación de no pertenecer del todo? Cuando Kate investigó más a fondo, descubrió registros de su nacimiento, o lo que deberían haber sido registros, pero al revisar los archivos, se hizo evidente que capítulos enteros de su existencia habían sido borrados. Los documentos oficiales simplemente desaparecieron, reemplazados por notas vagas y archivos sellados, nombres tachados, fechas alteradas. Era como si alguien hubiera borrado todo rastro de él de la historia, dejando solo susurros en las sombras. Su desesperación por obtener respuestas la llevó a una de las confidentes más antiguas de Diana, una mujer a la que Kate localizó tras semanas de indagaciones discretas. Al ser confrontada, la mujer inicialmente se negó a hablar, con los labios apretados. Pero cuando Kate colocó la fotografía sobre la mesa entre ellas, algo en su interior se quebró. Con voz baja y temblorosa, admitió lo que el palacio llevaba décadas negando. El hombre de la foto era real, y su historia era el capítulo final de la rebelión de Diana contra la monarquía. No era solo un recuerdo, estaba vivo, y tenía la clave del último acto de desafío de Diana, un acto que ahora amenazaba con derrumbar los cimientos mismos de la familia real. Con cada nueva revelación, el mundo de Kate se hundía aún más en el caos. Sin embargo, aunque el miedo la envolvía, sabía que no podía detenerse. Conmocionada pero decidida, Kate siguió adelante, pero su siguiente descubrimiento la pondría cara a cara con la persona que menos esperaba que la traicionara. Bajo la apariencia tranquila de Charles se escondía un hombre que siempre supo la verdad y que hizo todo lo posible por ocultarla. Kate se acercó a él con fuego en las venas, aferrándose a la evidencia que había trastocado su mundo. Lo encontró solo, sentado en silenciosa contemplación, con las manos juntas, como si ya estuviera ensayando excusas que algún día podría necesitar. Al principio, su compostura permaneció inquebrantable. Apenas miró los papeles que ella le puso delante, descartándolos como inventos, insistiendo en que le estaban engañando los chismes de palacio y los fantasmas de la paranoia de Diana. Pero Kate se mantuvo firme. Y cuando empezó a leer en voz alta las palabras escritas a mano por Diana, los nombres, las fechas, las reuniones que había descubierto, su expresión se quebró levemente, lo suficiente para que Kate viera lo que se escondía bajo la superficie. Poco después, abandonó la farsa, con un suspiro cansado escapándose de él al admitir lo que ella ya sabía. Sí, confesó, el hombre que había descubierto era real. Y sí, había formado parte de la vida de Diana, de maneras que el público jamás pudo imaginar. Pero lo que más sorprendió a Kate fue la revelación de que Charles lo había sabido desde el principio. En un tono bajo y derrotado, habló de un pacto de décadas, un acuerdo discreto, forjado tras la rebelión de Diana, para mantener oculta la existencia de este hombre. Los documentos, los registros, incluso los rumores en la prensa, fueron suprimidos para proteger la monarquía. Se hizo para preservar la institución, dijo rotundamente, como si esas palabras pudieran justificarlo todo. Pero a Kate, su justificación le sonó a traición. Sintió que su voz se elevaba, que su ira se desbordaba, al acusarlo de sacrificar a Diana por la corona, de dejarla sufrir, de dejarla morir, bajo el peso de un secreto que tenía el poder de revelar, pero decidió no hacerlo. Las palabras salieron cortantes y rápidas, cada una impregnada de incredulidad ante los fríos cálculos que la habían llevado a ese momento. Y, sin embargo, Carlos se mantuvo firme, insistiendo en que el dolor de Diana era un precio necesario para proteger el trono, que la verdad habría causado un daño irreparable. En ese momento, Kate sintió que algo se le clavaba en la piel. A pesar de todos sus años de lealtad, a pesar de todas las maneras en que había defendido la imagen del palacio, finalmente se vio reflejada en la lucha de Diana.
Comprendió que ella también se había convertido en parte de la maquinaria que silenciaba y enterraba verdades en nombre del deber. Y la dejó vacía, furiosa con él y consigo misma, por haber cargado con el peso de esas mentiras sin siquiera saberlo. El peso de la verdad amenazó con aplastar a Kate, pero entonces llegó una voz del pasado, ofreciéndole la última pieza del rompecabezas. Cuando Kate le mostró a William los resultados del ADN, el hombre conocido como el futuro rey se derrumbó, ante una elección imposible entre el amor y el deber. Había esperado a que los niños se durmieran y los pasillos estuvieran en silencio. Aún le temblaban las manos al colocar los papeles delante de él. Al principio, William apenas los miró, con el ceño fruncido, como preparándose para alguna pequeña indiscreción o riña familiar. Pero al fijarse en los nombres, las fechas y las conclusiones condenatorias expresadas con tanta claridad, se puso rígido, el silencio entre ellos se hizo más profundo, denso y sofocante, hasta que finalmente la miró, y su expresión le indicó que ya lo sabía. Al principio intentó negarlo, susurrando que no podía ser verdad, que la familia ya había sufrido bastante, que esas cosas ya no ocurrían. Pero el peso de sus propios recuerdos lo traicionó. Kate observó cómo su incredulidad se convertía en una silenciosa devastación, cómo el color se le iba del rostro al recordar a su madre, sus confesiones susurradas, su desafío entre lágrimas, sus gritos desesperados pidiendo que alguien le creyera, y con esos recuerdos llegó algo más oscuro: enojo. Enojo contra el padre que la había asistido mientras ella permanecía en silencio, rabia contra la monarquía que la había obligado a sufrir para sobrevivir. Por primera vez, William se permitió preguntarse si todo lo que creía saber sobre su familia era una mentira cuidadosamente planeada. Nos vemos en el próximo video.